Ahí lo van a Ahora escuchar. sí, Shabbat Shalom. No sé si se nota, pero estoy nerviosa. Como si fuera la primera vez. Bueno, es un placer servirlos en esta tarde. Yo les voy a invitar a que busquen en Primera de Reyes, capítulo 7. Esa es la conexión. Primera de Reyes, capítulo 7, el 40 al 50. Esperen que me perdí. Quería leerlo de acá y se me perdió. Ahí está. Leo. Hirán hizo también los recipientes, las palas y los tazones. Así, Hirán terminó todo el trabajo que hizo para el rey Salomón para el templo del Señor. Las 2 columnas, las 2 esferas de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 2 rejillas que cubrían las 2 esferas de los capiteles que estaban sobre la parte superior de las columnas, las 400 granadas para las 2 rejillas, 2 hileras de granada para cada rejilla para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 10 bases, los 10 piletines sobre las 10 bases y el estanque de cobre con los 12 vacunos que sostenían el estanque, y los recipientes y las palas y los tazones. Todos estos accesorios que hizo Hiram para el rey Salomón para el templo del Señor eran de cobre puro. El rey los fundió en el valle del Jordán, haciendo moldes en la tierra arcillosa, en la zona entre Sucot y Sartán. Eran tanto los utensilios de bronce que Salomón los dejó y no los pesó. No se pudo calcular el peso del cobre empleado. Salomón hizo todos los implementos para el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro refinado, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, frente al recinto más sagrado del santuario, las luminarias, las flores, las pinzas de oro, y también eran de oro refinado los cántaros, los instrumentos musicales, los tazones, los porta incienso y los portavasas. Y también eran de oro las bisagras de las puertas del santuario interno, el recinto más sagrado del santuario y de las puertas del templo. Hasta ahí la conexión, la lectura del libro de Reyes. Ahora vamos a ver cómo conectamos esto. Pudimos ver durante la semana y a lo largo, ¿no?, de estos últimos capítulos de Éxodo, que la obra que Dios le había pedido a Moshe. Y me llamaba mucho la atención cuando leíamos esta semana en Pecudei que hicieron todo lo que el Señor le dijo a Moshe. Y acá dice que Hirán hizo todo lo que Salomón le encargó para el templo del Señor. Entonces a mí me impactaba eso, porque digo, ¿cuántas veces pensamos, no? O por lo menos a mí me ha pasado. Oh, qué hincha que son los pastores, se le ocurre cada cosa. Yo he pensado así más de una vez. Y después uno se da cuenta que no es que a los pastores se le ocurran cada cosa, sino que es lo que Dios les dijo a los pastores o les encomendó a los pastores que hicieran. Entonces, esa era una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Cuando a lo largo de toda el trabajo que se hizo para el tabernáculo ahí en el desierto, y con todo el trabajo que se hizo en el templo que el rey estaba haciendo, hay personas que fueron dotadas y capacitadas. Eso no deja tampoco de llamar la atención.
Y venía a mi mente cuando hace 5 años atrás nos encerraron y esa palabra que estaba muy de moda, que era nos tuvimos que reinventar. Y todo el mundo tuvo que reinventarse en aquel momento porque habían personas que no podían salir a trabajar, pero los recursos eran necesarios, porque por más que no se pudiera salir a trabajar en aquel momento, la familia había que seguir sosteniéndola, los impuestos seguían llegando. Entonces se usó mucho esa palabra, nos reinventamos. Y en ese reinventarse surgieron talentos de personas que tal vez nunca habían imaginado que podían hacer ciertas cosas. Quien les habla fue una de esas, porque yo recuerdo que en ese momento estábamos, bueno, pastora, ¿qué hago? Bueno, pastora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no había mucho para hacer, lamentablemente, porque no podíamos ni siquiera congregarnos. Y la pastora se le ocurre decirme que hiciera una técnica que ahora escapó de mi memoria, esa de pegar los papelitos, decoupage, perdón. Y me dice, ¿por qué no haces decoupage y me haces esto? No, pastora. A ver, yo decoupage en mi vida. Hacelo. No, pastora, no. Eso no es para mí. Hacelo. Ahora no te vas a levantar de ahí hasta que no lo hagas. Oh, rayos. Y me tuve que reinventar. Y de repente no solamente le hice a la pastora, aprendí la técnica y le hice a la pastora lo que ella me había pedido, sino que comencé yo a hacer algo que por mucho tiempo, inclusive lo había compartido con Priscila, era hacer los calendarios, empecé a hacer relojes y yo en mi vida me hubiera visto haciendo eso. ¿A qué voy con esto? Cuando uno lee en Pecudei o lee acá en la Haftará y dice que Dios había dotado a las personas con capacidades, ¿cuántos de nosotros tenemos cuántas cosas ocultas o sueños que a lo mejor dijimos, no, esto no es para mí, yo tengo que trabajar, yo tengo que buscar el recurso de otra manera? Y no nos atrevimos o no nos dimos cuenta que eso estaba dentro nuestro. Y saben que cada talento, cada don, cada capacidad que nosotros tenemos no es por mérito propio. Yo era una persona que años atrás, muchos años atrás, yo decía, ¿sabe por qué? Porque estás hablando con Gladys Otiñano. Era como que yo me jactaba porque yo era otiñano, entonces era sábelo todo. Y después me di cuenta que no era por ser otiñano. Otiñano es mi apellido, para los que no me conocen. Sino que era porque ya Dios me había dotado de eso. Y con el tiempo empecé a aprender que no solamente que Dios me había dotado de esas capacidades, sino que Dios en algún momento me iba a pedir cuenta de las capacidades con las que me había dotado. Entonces tuve que aprender a poner eso al servicio de Dios. Y tuve que pensar, porque me gusta mucho estudiar y hacer cursos. Y cada curso que yo hacía tuve que decir, ¿y esto en el reino para qué sirve? ¿Y esto en el reino para qué sirve? Entonces, cada cosa que yo empecé a descubrir en mi interior, empecé a agradecerle al Padre porque sabía que Él y reconocía que Él ya me había dotado de eso. Pero también empecé a ponerlo al servicio de Él. ¿A qué los quiero llevar con esto? No es en vano, como dijo el pastor, que estemos terminando un año y comenzando uno en victoria. No es casualidad que estemos cerrando un libro y cerrando un año, porque en las cosas de Dios sabemos que no hay casualidades, sino que hay una causalidad. Entonces, la conexión yo la haría desde este punto. Si vimos que hay gente que fue dotada y capacitada para hacer ciertas cosas en ambas lecturas, tanto en la porción de la semana como ahora en la Haftará, y nosotros nos identificamos con eso, ¿qué estamos esperando para poner manos a la obra? ¿Qué estamos esperando para dejar atrás las cosas pasadas, cerrar verdaderamente un ciclo? Recién el pastor oraba y ¿saben qué? Yo decía, perdón, yo quiero cerrar un ciclo porque no fue un año fácil. Yo quiero verdaderamente cerrar un ciclo y no busqué estar en este último día del año en Madariaga
porque mi idea era irme el jueves, pero sí Dios me dejó en este último día del año en Madariaga. Y sé que tampoco en Dios es casualidad cerrar un año en Madariaga y comenzar un año nuevo. Yo le decía, Señor, yo quiero que las cosas viejas ya queden atrás. Yo quiero verdaderamente cerrar este año en poder y en victoria, porque las lágrimas no son solamente de dolor, las lágrimas a veces son de gozo y de regocijo. Y yo alabo al Padre cuando el pastor me dijo, ¿te animas a compartir la Haftará? Y no sé, pero bueno, vamos. Pero yo alabo al Padre por esto, alabo al Padre por poder servirlos, alabo al Padre por todo lo que ha hecho en mi vida en este tiempo, por traerme a memoria que cada una de las capacidades y los talentos que Él depositó en mi vida estaban al servicio de Él y siguen estando al servicio de Él. Alabo al Padre porque aún mi temperamento fue moldeado en ese carácter de Cristo, en ese carácter que el Mesías tiene. Y sé que me falta mucho, pero también sé que no es casualidad lo que estamos viviendo, lo que estoy viviendo en este tiempo. No es casualidad que haya ese anhelo de ser enviado, como dijo el pastor. No es casualidad que esté viniendo gente nueva. Yo doy gracias a Dios por las caras nuevas que están, porque como le compartí al pastor en otro tiempo, cada vez que caminé las calles de Madariaga, yo clamaba por estas personas que hoy día están sentadas y que aún sin conocerlas, uno oraba en amor por ellos. Y le doy gracias a Dios por ser parte de esto y le doy gracias a Dios por lo que nos ha dotado a cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios porque cada vez que uno viene a este lugar, el regocijo es inmenso porque veo que no se estancan, veo que a pesar de que más de una vez les duela, les moleste, se enojen con los pastores, siguen adelante y persisten y perseveran. Le doy gracias a Dios por verlos ahí y saber que se multiplican, porque cuando compramos las sillas dijimos 100 sillas. Hoy parecía que bailábamos acá adentro porque eran tantas las sillas y dijimos no, porque dentro de poco van a ser pocas las sillas. Y le doy gracias a Dios porque las únicas sillas que están vacías son las de arriba. Entonces, ver todo esto quiere decir que las capacidades, que los dones, que los talentos que cada uno de ustedes tiene y ha podido descubrir y va desarrollando, ¿sí? Y lo han puesto en servicio para el ministerio. Entonces, yo no quiero agregar mucho más, pero saben que cerraba recién el maftir y decía que mientras la nube estaba, Moshe no podía entrar porque era la nube de gloria que le impedía entrar a Moisés. Pero así todo, esa nube era la que alumbraba a todo Israel. La columna de fuego era lo que alumbraba a todo Israel. Yo le doy gracias a Dios porque este lugar sé que está iluminando a muchos y cada uno de nosotros, al ser ese tabernáculo de Dios, donde Dios busca morar, donde Dios busca que su gloria esté en cada uno de nosotros, que esa luz pueda iluminar a los tantos que están necesitando todavía. No nos conformemos solamente con Madariaga, extendamos las estacas, pero hagámoslo verdaderamente. Encontremos esa dirección de parte del Padre. Yo le decía a la pastora hoy día, se están viniendo todos para Madariaga. Y se están viniendo todos para Madariaga. Gloria a Dios por eso. Pero no nos olvidemos que queda Pinamar. No nos olvidemos que queda Gesell. No nos olvidemos que queda Mar del Plata todavía por conquistar, el partido de Pueyrredón. No nos olvidemos que hay un Córdoba que está llamando. No nos olvidemos de eso. Y no nos conformemos. No nos conformemos a lo que hasta hoy día hemos conseguido. No nos conformemos a eso. Queremos más y anhelemos más. Y tampoco nos conformemos a que yo ya tengo lo mío y lo necesario para mi familia, porque sé que hay muchas familias que necesitan mucho más. Hay muchas familias que necesitan que esa luz que yo tengo, esa luz que como varones llevan a ustedes a sus hogares, que esa luz se esparza, que esa luz no se quede solamente en sus hogares, que esa luz, como decía recién el maftir, puede iluminar a todo Madariaga, a todo Pinamar, a todo Gesell. No nos conformemos. Sigamos creyéndole a Él de que cada talento que Él puso en nosotros ya nos dotó con la sabiduría de lo alto para desarrollarlo y para conquistar el reino. Los bendigo y le doy muchas gracias por escucharme.